Bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Hoy estoy muy contento de estar con una académica, o una mujer doctora en ciencia política en México, alguien que ha pensado y nos piensa desde la Amazonía colombiana. Le doy las gracias a Estefanía Ciro por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Muchas gracias, qué gusto estar aquí en este espacio y en esta discusión y esta conversación que a veces no están pendientes, sino Está muy viva y está muy muy viva. activa. Ajá. Pero entonces yo, después de haber hablado hace unas semanas contigo en un pequeño especial que hicimos con Lucas Mariñanes sobre el tema de las drogas, los cultivos ilícitos, el tema de la política de drogas de Colombia, y después de oírte, y además recomiendo que oigan sus intervenciones en Revista Raya, en Cuestión Pública, después de oír un poco todo lo que tú sabes y siempre te ponen a hablar es un poco críticamente de la política de drogas y de tus temas académicos. Tú tienes un centro de pensamiento que se llama La Orilla del Río. Y has insistido en que tenemos que centrar la mirada. Es parte de tu exposición, si se quiere, sobre por qué también hemos fracasado en concebir una política de drogas que tenga en cuenta esas miradas que no se producen en lo urbano y que muchas veces son ignorantes de la realidad, por ejemplo, de un territorio tan vasto como la Amazonía. Ujú. Yo quería comenzar por ahí. Yo quiero entender, o yo quisiera entender, propositivamente, ya no críticamente, qué es lo que crees que ha fallado en nuestra mirada y qué puedes enseñarnos tú con tu mirada, porque estamos acostumbrados es a pedir cosas que nos alimenten en el centro, a ver si las aplicamos. Y tú dices una y otra vez, escuchen otra manera de ver porque ustedes están viendo lo mismo una y otra vez. Entonces, de manera general me gustaría empezar por ahí, por la mirada, por descentrar la mirada. Mm. Yo creo que un poco el rol nuestro desde la academia, y aunque suene a veces muy molesto, ¿no? Y la criticadera, es recordar que nosotros no podemos perder la capacidad de imaginar. Porque los marcos de la política, los marcos de la geopolítica, los marcos de la discusión de la política pública siempre nos dicen es que eso no se puede hacer, ¿no? Y lo enfrentamos a la misma Comisión de la Verdad. Yo me acuerdo cuando estábamos hablando del tema de la regulación. Nos decían, no, es que la ley no permite eso. Entonces, ¿cuál es nuestro marco de acción si no nos permitimos imaginar? Entonces, nuestra molestadera, nuestro zumbido constante es a la sociedad, decirles, no podemos dejar de aspirar a la imaginación, que es lo que, en mi caso, el prohibicionismo, lo primero que corta, ¿no? Cuando el prohibicionismo nos dice, esto se puede, esto no se puede, esto es bueno, esto es malo. Y ahí la mirada descentrada sirve, ¿no? Yo soy de la Amazonía, yo nací en el Caquetá, allá crecí, pero y empecé estudiando la Amazonía y ese lugar de, entre comillas, el otro, ¿no? Esa exotización, que es la selva para Colombia, para el centro, ¿no? ¿Cómo ven ese lugar? Y era, y eso se encarnaba en uno, ¿no? La caqueteña, la guerrillera, la... Pero claro, desde la Amazonía y desde ese otro fue que yo me integré a la discusión de las drogas, es porque esa Amazonía en algún momento también fue considerada ilegal y la ilegalidad te despoja de la voz. Entonces, venir de la Amazonía, insertarse en la discusión de política de drogas, es decir, no podemos dejar de imaginar que otras cosas son posibles y que otro mundo es posible. Hablamos de cifras y de datos en esta discusión sobre la política de drogas y eso nos parece suficiente. 253.000 hectáreas sembradas de coca en gracia de discusión los datos en este país, 25 millones de consumidores de cocaína, un debate sobre lo que hay que hacer frente a esos cultivos. Entonces me gustaría que pedagógicamente planteáramos, porque yo estoy de acuerdo con esa propuesta, cuál es la imaginación que hay que tener sobre el tema de las drogas, porque a los dos nos parece que el tema de la sustitución es un fracaso, que no podemos seguir insistiendo gobierno tras gobierno en eso, idea tras idea, diciendo vamos a arrancar 253.000 hectáreas de coca y vamos a sustituirlas por cosas que se nos ocurren aquí que hay que hacer, como lo Mm. dices en algunas intervenciones, como si eso fuera una fórmula matemática. Cacao por coca, vamos para adelante. Videos de triunfo,
Pero nosotros dos sabemos, y digo yo porque he estado en la cordillera de Nariño, porque he estado con Mm, comunidades en donde me han dicho, pues dígame cuál es el cambio, porque es que la economía no la podemos cambiar por plátano. Digo, si esto me cuesta 100.000 pesos y el plátano 8.000, y aquí este pueblo se construyó fue con esto, dígame por dónde es que tenemos que caminar. Y a veces nos da miedo hablar e imaginar esas propuestas que tú has hecho y que yo apoyo. mm. El primer llamado es a imaginarnos esto como un mercado. Es un mercado, no es un agujero negro donde salen manos negras y ocurren cosas malas en la ilegalidad, sino esto es un mercado que se articula a las dinámicas de capital, que tienen dinámicas de explotación, de desigualdad, de extracción, ¿no? De recursos y más si es ilegal. Entonces, como mercado, pensemos en el de cocaína. Es un mercado que tiene, según la ONUDC, el reporte global, 25 millones de usuarios. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que, y ya lo sabe el consenso, hay un consenso global que, explícito en que esos 25 millones de usuarios no van a desaparecer. Eh, Ni siquiera porque no van a desaparecer porque dejemos de producir cocaína, ni tampoco la cocaína se va a dejar de producir si desaparecen esas 20. O sea, el mercado está ahí. En ese sentido, tenemos que pensar las dinámicas del mercado. Y ahí hay tres eslabones claves, ¿no? El cultivo, los cultivadores que en general producen eso que se llama pasta base. Esa pasta base se convierte en 1 kilo de clorhidrato de cocaína y eso llega a las principales calles. Y cada uno de esos pasos tienen unas plusvalías específicas, ¿no? Mientras el campesino vende esa pasta base entre 200, $300. La pasta base cuesta en normalidad 2 millones, 2 millones 500. Eso costaba hace 20, 25 años. Si tú preguntas cuánto costaba la pasta base, es lo mismo. Entonces mira cómo el mercado mantiene unas dinámicas de explotación a lo largo del tiempo. Y ese pasta base se convierte en poco menos de 1 kilo de clorhidrato y eso ya está costando ahí en campo entre 800 y $1.000, ¿no? Y eso ya en Orinoco, Tijuana, cuesta $5.000, $8.000. Y ya en las principales calles cuentan 30.000. Entonces, lo que tenemos, mínimo 30.000 en adelante, pero lo que tenemos es una cadena de desigualdades, que es lo que nos debe preocupar. ¿Cuál es el lugar de Colombia en este mercado? Entonces, lo primero que tenemos que hacer y pensar es que este es un mercado que se regula bajo unas fuerzas prohibicionistas, donde nunca el campesino ha sido capaz de negociar un precio o de organizarse o de hacer una cooperativa, ¿no? De una voz política del campesino, porque el prohibicionismo justo se lo quita, hasta por ellos mismos, por el estigma, ¿no? Estoy haciendo algo malo, tengo que esconderme. Entonces, bajo eso, tenemos una propuesta que podría ser la más radical, que es la de la regulación del mercado de cocaína, que por supuesto no esperábamos que lo hiciera el gobierno, pero eso es un camino que se allana. Tenemos en la mitad, tenemos una serie de pasos para regularlo hacia, como dijo la Comisión de la Verdad, un mercado menos violento, menos extractivo, un mercado que no signifique un conflicto armado en el país, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a regular y manejar. Entonces, ¿cuáles son los principios? Si bajar la coca te aumenta la desigualdad, porque tú cómo vas a reemplazar el desarrollo económico en estas regiones. Dime, se van 30.000 hectáreas de coca, ¿eso cuánto en el peso? Nosotros decimos, la coca significa mucho en el país, es tanto en el PIB. Ah, bueno, le vamos a quitar 30.000 hectáreas a Putumayo y Nariño y nos Y ya. parece que ya es normal. Entonces, claro, lo que nosotros en la imaginación tenemos que llenar es ir acortando este camino hacia la regulación, que es una discusión que se está dando, ¿no? En Europa se está dando, a nivel global se está dando. Hay una discusión muy importante en términos de derechos humanos y la violación de derechos humanos por parte de la política de drogas, pero también tenemos que ir allanando este camino para quienes quieran transitar hacia otras economías, pero de una manera seria, coherente, donde el indicador no sea el corto plazo del acabemos las hectáreas porque necesitamos cumplir el informe de SIMSI, sino démonos tiempo para
priorizar la transformación territorial. Y tú dices algo que a mí me interesa mucho y es que Colombia en este caso es un actor de poder, no es un actor de debilidad, aunque hemos sufrido por supuesto una violencia criminal, histórica, brutal, ominosa, terrible, y eso ha costado miles y cientos de miles de vidas en este país y las sigue costando todos los días. Seguimos imaginando, digamos, esa idea de lo que producimos como una cosa del mal que no está conectada con este mercado que tú estás diciendo. Tú dices, si nosotros asumiéramos que tenemos un poder en ese mercado, nos cueste lo que nos cueste asumir, podríamos hablar de otra manera y no dejarle la agencia solo al norte global, es decir, a Viena, donde funciona la oficina de drogas o del asunto de las drogas de la ONU, y empezaríamos entonces a plantearnos como un actor distinto en esta discusión. Absolutamente. Y creo que eh, eso es muy poderoso porque creo que el presidente Gustavo Petro logró instalar con mucha fuerza la narrativa como nunca antes, ¿no? De que esto tiene que cambiar. Entonces, haz de cuenta que abrió una ventanota enorme. Y en esa ventanota tocaba meterlo todo, ¿no? Tocaba meter la discusión sobre derechos humanos, la discusión sobre los indicadores que llegó tarde, pero bueno, llegó, ¿no? La discusión sobre el desarrollo, ¿no? Sobre la paz. En esa ventana tenía que caber todo. Pero abrió la ventana, asumió este rol que siempre nos habían dicho, ¿no? Como dicen, no, es que aquí no se pueden hacer cosas hasta que no nos den permiso afuera. Hombre, tenemos la capacidad del mercado de definir 1000 cosas, podemos hacerlo. Logramos hacerlo, se abrió la ventana, pero metimos sustitución. Uh-huh. Y ahora para que nos situemos en el tema de sustitución, hay 250.000 hectáreas y estamos hablando de 30.000. Uh-huh. Es algo muy pequeño frente a la dimensión, pero en términos mediáticos, toda la atención se la lleva a sustitución. Si ves las contradicciones La distorsión, además, sí. ahí, nos distrae de algo que a nosotros se nos olvida explicar, y es que tenemos, por ejemplo, en 2014 teníamos 64.000 hectáreas. Pero ese año se asperjó, ese año se hizo erradicación forzada a grupo móvil, otro tipo de erradicación forzada, se hizo todo esto, entonces todos estos fueron como 60 y tantos mil también. Pero al otro año habían de nuevo otras 80.000 hectáreas, ¿no? Y entonces hay una tasa de reproducción del cultivo. En este mismo momento hay una tasa de gente nueva entrando a cultivar, ¿no? Ahora menos que antes, pero hay gente nueva entrando a cultivar. Entonces nosotros nos quedamos con la estática de que subió, bajó, pero no tenemos en cuenta todo lo que hace la política de drogas, intentando cortar, ¿cómo se decía? Arando en el mar, como decía Simón Bolívar, ¿no? Tratando de arar, pero el mercado sigue ahí, sigue ahí. Entonces, claro, se nos abrió la posibilidad, con la voz del presidente Petro, de discutir esto globalmente y metimos sustitución. Metimos reducción de daños, que es muy importante reducción de daños, pero aquí no lo pudimos replicar con la fuerza que necesitábamos replicar y conectar lo que nos importa a nosotros, reducción de daños con conflicto armado. ¿Qué está pasando con los jóvenes en Tumaco? Con los jóvenes en Cordillera, con toda la preocupación de los jóvenes de las bases urbanas, ¿no? De Quibdó. ¿Cómo conectamos todo el tema de reducción de daños, pero no para Viena, para Suiza, para las fiestas del Estéreo Picnic, que está muy bien, pero nuestro problema está en otro lugar. Y esa es la tensión. Entonces, creo que esa fue la contradicción. Por eso necesitamos seguir empujando en esa ventana y metiendo cosas. El tema de la sustitución es un tema que quizás la gente no termina de comprenderlo bien en los sectores más urbanos porque le parece que no hay otras formas y le parece que la regulación es imposible si no hay un consenso global que lo permita. Uh-huh. Pero yo creo que tú tienes ideas al respecto, es decir, no hay que comenzar por el todo, se puede comenzar por las partes, y las partes son los territorios, y sí. Tú has mirado el país desde los territorios. Y creo que tú eres crítica, por ejemplo, en la manera en que la política de drogas se ha construido desde los centros de poder, y no se está teniendo en cuenta esas miradas territoriales que son las que conocen, entienden, saben cómo funciona una economía como la de la hoja de coca y su transformación en cocaína en estos lugares. Uh-huh. El prohibicionismo tiene varias estrategias.
la erradicación forzada, aérea, terrestre, el glifosato, incautaciones y la sustitución. Es decir, de entrada tenemos que entender que la sustitución es una estrategia que hace parte del marco prohibicionista. Y empresarial. Y empresarial, sí. Y la sustitución se ha venido instalando en el país desde la época de Uribe, ¿no? La Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, la DSCI, se la inventó Seguridad Democrática, ¿no? En el 2002. Entonces no es algo que diga, es algo novedoso, no, esto es una larga duración. Y es una larga duración que que tiene como prioridad erradicar la coca en el menor tiempo posible, ¿no? Su objetivo no es la transformación, su objetivo no es generar nuevas dinámicas de desarrollo territorial, no, su objetivo es ese. Y para eso se inventan diferentes estrategias. Transferencias condicionadas, ¿no? Le pagamos al campesino por tanto tiempo mientras usted deja de sembrar, ¿no? Esa es la estrategia de siempre. Entonces, claro, cuando nosotros llegamos a los acuerdos de paz, está el punto 4 de los acuerdos. Y el punto 4 de los acuerdos dice, el 4.1 dice, tenemos que primero conectar y entender este tema en relación con la pobreza y la desigualdad rural. Es decir, eso es lo que hay que atacar. Y dice, el punto 4 va a estar muy cercano al punto 1. Segundo, dice, el corazón de esto es la participación de la gente pensando el desarrollo de su territorio. Y se crea una cosa que son los PISDAS. Uh-huh. Tercero, dice, vamos a hacer tratamiento penal diferencial, ¿no? Y se inaugura esta idea que ahora para nosotros es muy común y que ya puede banalizarse un poco y hay que seguirla discutiendo, que es la de transformación territorial. Entonces, lo que hay que hacer es transformación territorial. Entonces, ahí había una semilla de una disputa del campo popular, podemos decirlo, que es o sustitución a lo vieja guardia o transformación territorial. Y como lo son los acuerdos de paz es un campo de disputa popular. No era que se ganaba todo ahí, empezaba una nueva etapa de disputa. Entonces esos dos eran los que estaban en tensión. ¿Y qué surge en los decretos? Pues en los decretos surge una cosa medio... hay un reacomodamiento de ciertas cosas que sí, no se quisieron cambiar. No se quisieron cambiar, entonces se mete lo de sustitución, porque se crea el Programa Nacional de Sustitución. El PENIS. El PENIS, sí, con la misma lógica. Transferencias condicionadas. Un proyecto total de 2 años de 36 millones de pesos, que es impresentable, ¿no? Con pagos condicionados, más un proyecto de ciclo corto, huertas, ciclo mediano, que es una especie de preparación para un proyecto de ciclo largo, que es como lo que te va a dar de vivir. Por supuesto, esta planeación se hizo así para todo el país. Santos utilizó el mismo acuerdo para todo el país. Y ese es el primer rasgo de la violación del cumplimiento, porque tenía que ser territorial. La gente tenía que diseñar sus escenarios de desarrollo en los territorios cocaleros. Y eso no hizo. Se aplicó el mismo plan para todo el mundo. Se inscribieron 100,000 familias. Y mira, el tuit ayer de la Dirección de Sustituciones, en 10 años, esas 100,000 familias apenas han terminado 37,000. 37,000 en un contexto de 250,000 nuevas hectáreas. Entonces, mira el granito que es eso en este mar de arena. Entonces, nos hemos quedado patinando ahí y para hacerlo bonito decimos que eso es transformación territorial, ¿no? Y decimos que sí, que los conectamos con el cacao lleva siendo una apuesta, bueno, de 100 años en el Nariño, no los ha sacado de pobres, pero una apuesta de sustitución por lo menos de hace 30 años. Y empiezan a conectarnos con estas lógicas que se empiezan a repetir. Pero hay caminos. Uh-huh. Aquí sí, claro. Dentro de aquí hay unos caminos. El Plan Nacional, la Comisión de la Verdad, en sus recomendaciones, solo toca en una parte la sustitución. Y dice, hay que cumplirle la sustitución a las familias
que firmaron, ¿no? Hay que cumplir lo que se acordó. Y en eso todos estamos de acuerdo. Los acuerdos de paz se deben cumplir, pero nunca dice que ese es el eje, ¿no? La gente dice, no, es que estamos haciendo sustitución porque eso, no, no es una recomendación. El Plan Nacional de Desarrollo acoge la idea de la transformación territorial. Si tú lees lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo, no dice vamos a implementar la sustitución y la sustitución de esta forma, Transformación territorial. sino habla de transformación. Si tú lees el documento de política de drogas, Sembrando Vida, Desterramos el narcotráfico, está la política de oxígeno y el eje 1 dice transiciones de las economías ilícitas a lícitas y habla de la transformación territorial en unas partes y en todo un modelo, se llama modelo de intervención territorial. Y ahí quedó. Pero la atención se la llevó sustitución. Nadie ha diseñado ese modelo de intervención. Entonces resulta que el mundo del desarrollo agrario se dividió. Vamos a darles tierras en todos estos lugares, vamos a ser productivos en todos estos lugares, vamos a dar cadenas de desarrollo agrícola en todos estos lugares. Pero resulta que en los territorios cocaleros, Nariño, Putumayo, Catatumbo, es sustitución. La política de desarrollo es sustitución. Entonces estamos enredados en una serie de mensajes que nos tienen confundidos, donde ¿qué deberíamos estar haciendo? Llenando de garantías y de fuerza, de presupuesto, todos esos modelos de intervención territorial que no se miden a 1 año, a 2 años, sino se miden en el marco de la política de drogas, que es del 2023 al 2033. ¿Por qué no hacemos unos marcos de transformación que nos den ese lugar de, pensemos en 2 gobiernos adelante y digamos, en 10 años la dependencia a estos mercados no va a ser así de fuerte, se va a disminuir en el sentido de vamos a tener otros paisajes, ¿no? Puede estar la coca, pero la coca no necesita ser la única opción, la coca alimenta otras economías y le damos tiempo a que la discusión sobre la regulación de cocaína madure en algún momento y Pienso que si uno fuera audaz, entonces, digamos, enfrentaría el problema moral que quiere imponer una y otra vez cierto sentido de nuestra realidad y de la ideología imperante en el país durante décadas, que considera que discutir cualquiera de estos temas es como proscrito, es como admitir como que fracasamos, aunque buena parte de sus negocios dependan de esa economía. Hay una hipocresía que ya, pues digo, está bastante evidenciada por todo el mundo. Sin embargo, seguimos con un problema moral. Si sorteáramos ese problema moral, ¿cuál sería entonces la manera de proponer una gobernanza para esta implementación, si se quiere, con una lógica de 10 años o de una década o 2 gobiernos? Y es cómo le damos agencia, que es una palabra que tú usas, a la gente del territorio. ¿Qué tipo de organización de gobernanza necesitamos en Pasto, Catatumbo, Nariño? Si uno fuera hoy el presidente y dice, bueno, mi nueva política de drogas para, como lo está diciendo Iván Cepeda, por ejemplo, para estos territorios es aplicar el acuerdo de paz, crear las condiciones para una paz territorial. Hay una idea que he oído en los últimos días y no sé qué piensas de ella, tú que eres de Caquetá, es que es posible incluso silenciar los fusiles y las armas si empezamos a discutir esto como un problema transaccional y de economías. ¿Qué opinas de esa medida urgente de, oiga, dejen de matar a la gente, regulemos así sea todavía sin leyes, pero pues regulemos que no estén matando a la gente y discutamos cómo regulamos en estos territorios estos mercados? Porque si se quitan va a haber una crisis humana y social, pues económica evidente. sí. ¿Qué dirías tú al respecto de cómo gobernamos entonces este problema desde los territorios? Sí, no, es muy importante. Lo primero que tenemos que tener claro es que todos, yo creo que hay un consenso en que hay que cumplir los acuerdos de paz, pero a 10 años eso no va a resolver ahorita ningún problema, ¿no? Hay que cerrar el ciclo con las 100.000 familias, pero ahí, ¿no? Digamos, hay que iniciar un nuevo ciclo de reflexión. Y empieza con esta discusión que me parece, sí, también la he escuchado en el sentido en que nosotros venimos hablando de la regulación ya hace varios años y últimamente está la conexión de este tema de la regulación con las dinámicas de transición a la paz en varios territorios, ¿no? Cómo pensar que han sido los nudos y los cuellos de botella
en las paz urbanas, por ejemplo, ¿no? De cómo transitan todos estos actores a otro estado de la economía y teniendo en cuenta que el desmonte de estas economías es otra ilusión, Ujú. ¿no? Decir que es que vamos a desmontar otra economía. Pensando en la cocaína y pensando también en el oro, por ejemplo, Ujú. ¿no? Que es un bien legal, la reserva de valor más importante del mundo, en niveles récord de precios. Entonces, los retos los tenemos ahí diagnosticados. Territorialmente, hubo unos nudos muy fuertes porque las mesas de negociación, el Estado funciona de una forma y las agencias, las urgencias de la transformación territorial Entonces, marcan otras. Entonces, claro, cuando tú llegas a un escenario bueno, de transformación, un escenario con comunidades para pensar e imaginar las regiones de otra forma, pero tú llegas sin capacidad de mover un peso para esa transformación, pues la gente no puede creer, no hay legitimidad ahí. No hay un marco de convencimiento. Por eso había palabras claves, por ejemplo, el de la gradualidad, ¿no? ¿Cómo transitan todos estos bienes, estas rentas? Y no estoy hablando de las grandes rentas, sí, no, de pues, la gente de Nariño a sin el corto plazo de entréguenme la coca, pero cómo esto puede surtir unos tránsitos que permitan apuntalar escenarios de desarrollo como empresas agroindustriales, como nuevas formas de paisajes agroecológicos, como fomentos de dinámicas de exportación, donde sí hayan cumplimientos de estándares internacionales y no simplemente nos inventemos un producto. Entonces, claro, para pensar esto hay que reconocer que los actores armados son reguladores de los mercados. Y son reguladores porque el Estado ha sido le ha convenido en el marco de la ilegalidad darle su darle lugar. su lugar, ¿no? Ellos son los que regulan y ellos son los que después esa plata la devuelven al modelo político, ¿no? A los actores políticos y todas esas cosas. Entonces, ahí el nudo es pensar, primero, reconocer que hay regulaciones que tienen rol regulador, que no es simplemente el de hacer plata, enriquecerse, sino que hay unas normas que se construyen ordenadoras de las regiones, diagnosticarlos, entender, ¿no? Entender qué pasa con el norte del país, entender qué pasa con la frontera con Venezuela, entender qué pasa en Nariño, la frontera binacional con Ecuador, entenderlas muy bien y empezar desde entender esas regulaciones, cuáles son lo que precisamente entraría en el marco de la negociación, ¿no? En el marco de lo posible y de la imaginación de un nuevo territorio en una articulación con un Estado que sea capaz de pensárselo. Un elemento fundamental es que en términos de planeación territorial, el Plan Nacional de Desarrollo es algo que se hace a los 6 meses y usted ejecuta el resto El del gobierno. tiempo. Y si la negociación necesita algo 2 años después, Ya no hay. ya no hay cómo. Entonces es un Estado que está maniatado. Entonces el primer ejercicio, el otro ejercicio inicial es cómo pensar un plan nacional de desarrollo volcado, no necesariamente en una negociación con armados, sino volcado a esas urgencias de transformación de territorios específicos que no fueron transformados en estos últimos Casi años. que se me ocurre, no sé si eso es posible constitucionalmente, pero bueno, uno arriesga a pensar y después trata de ver si eso cabe en el ordenamiento jurídico colombiano. Casi que lo que habría que hacer entonces es crear casi que unos fondos para estos territorios, fondos reales, económicos, y unas gerencias y unos grupos de personas, y tú lanzas otra propuesta que a mí me parece fundamental, obviamente articulados con las entidades departamentales y regionales, y es, pero en el centro de la conversación no se puede empezar con los armados, hay que empezarlo con la gente, con las víctimas, con los grupos sociales, con la organización, con los campesinos, que son parte de esta economía, por supuesto, y creo que ahí hemos fallado también en el enfoque, ¿no? No empezamos con la gente, sino empezamos
con los que regulan el mercado de manera armada. Exactamente, y después les decimos, es que ustedes son los que les tienen que decir a ellos que sustituyan y que nos entreguen la coca. Y la gente dice es que la coca no es de ellos, la coca es nuestra. Mm. Entonces, para no caer en esos nudos, precisamente. Y mira que hay ejercicios bien chéveres que ha generado este gobierno, que hay que revisar, hay que entender y hay que repotenciar, corregir lo que no se hizo, que son, por ejemplo, esos pactos, los pactos regionales. Porque los pactos regionales fueron capaces de articular las organizaciones, la mayoría de las organizaciones, ¿no? En Cauca hablaron con 760 organizaciones, poniéndolas de acuerdo a hablar en discusión a un proyecto de región. Y eso se articuló con proyectos de transformación, con mega obras y con iniciativas, en un ejercicio de planeación territorial, ¿no? Y eso logró un primer ejercicio metodológico de construcción, no con gerencias, sino con un escenario participativo muy nutritivo que después, claro, se crean lo que tú dices, los comités de seguimiento. Y esos comités de seguimiento atados a vigencias futuras, a planeación territorial con planes de inversión seguros a tantos años, donde ya la gente está enfocada en eso. Y no es para ahorita, y la gente no va a tener la empresa ya, pero tampoco va a tener que radicar ya, porque el marco de futuro y de construcción de país es de más largo aliento, y eso convoca también. Entonces yo creo que no empezamos de cero, que hay unos ejercicios que existen ahí, hay que sentarse a entender qué se hizo, qué no se pudo, cómo se puede hacer mejor, y eso de entrada hay que actuar. En agosto ya hay que tener un plan sobre esos escenarios. Y las negociaciones se montan en eso, y ellos tienen que entender, y estos planes en estos territorios específicos tienen que entender cómo se entran esas regulaciones, cómo transitan esas regulaciones de unas regulaciones armadas a unas regulaciones con un apellido que le pongamos como país. Humanas. Humanas. Yo pensaba también en que, fíjate que llevamos más o menos 40 minutos hablando y nuestra obsesión es la coca. Y tú has dicho en otros lugares, oiga, pero llegamos en 2022 y llegamos es porque yo me inscribo en este horizonte y tú también, con todas las críticas que tengas. Y tú dices, y se nos olvidó el tema canábico, que es un mercado ya legal en prácticamente todo el mundo, que yo sé que fracasó en su empeño en el Congreso, pero es como si dependiera de una fórmula que es presentar y presentar a ver si algún día lo logramos y no poner la discusión en otro lado. Nos estamos perdiendo un mercado global, legal, ya en miles de lugares de este planeta, y además estamos casi que no permitiendo hablar de esto es porque uno ve que en el horizonte lo que hay es quién va a capturar este mercado. Entonces, algún día alguien se va a quedar con todo esto y lo van a regular porque así es el extractivismo y no estamos teniendo una discusión pública, no sobre fumar hierba libremente o pues, estas discusiones canábicas que son importantes, pero sino con que este mercado está produciendo una industria y esa industria no nos está tocando a nosotros. Y si hay otros países muy pendientes de lo que hagamos para capturarlo, como se captura hoy con el capitalismo verde, miles de cosas. Absolutamente. No, eso sí era algo que tocaba hacer. Eso sí era ahorita tendríamos que estar diciendo, miren lo que logramos. Y me refiero a esto también para que la gente tenga en la cabeza que el mercado de cocaína no funciona igual que el mercado de cannabis. El mercado de cocaína nosotros tenemos un gran poder de monopólico en la producción. La cocaína es como la quinta, sexta droga más usada. La primera es el cannabis, ¿no? Entonces estamos hablando de un mercado que es puede ser de 220 millones de usuarios contra 25. 10%. Exacto. Cannabis es el mercado que se produce además en 190 países. Es decir, nadie tiene el monopolio. Entonces las condiciones de mercado son otras. Se produce en muchos lugares. Y no se produce un solo bien, cocaína, que depende pues, de la calidad, sino de una flor que puede servir para muchas cosas.
No estoy hablando solo de esencias, ¿no? Sino de efectos, ¿no? Surte un efecto diferente depende de lo que estés buscando. Entonces aquí estamos hablando de que el mercado de cannabis es, y decía alguien que trabaja en eso, y me parece que es muy ilustrativo, es como el vino, ¿no? Cuando tú Ujú. compras un vino, es qué tipo de vino, de dónde viene, por qué trae, qué me hace sentir, ¿no? Entonces, es un mercado mucho más competido, ¿no? No es un mercado, ¿no?, en el cual hay pocos pasos y tenemos más poder de maniobra con la pasta base, sino ya se juegan muchos requerimientos de inversión y de ciencia detrás. Entonces, cada día que nosotros no estamos en ese mercado, es un día más que estamos más atrás en la competencia. Si tú vas a Alemania, eh, tú puedes ver que la flor seca está costando el gramo 8 y 9, entre 8 y 10 euros. 8 y 10 euros. Y aquí la libra, en el norte del Cauca, en los buenos tiempos llega hasta 150.000, ahorita están 12.000 pesos, 7.000, ¿no? Entonces mira el marco de explotación, ¿no? En el sentido de las distancias de llegar a un producto a este mercado. Entonces, y un mercado que es muy estrecho, muy competido. Entonces, pensar que no, se abre el mercado de cannabis y todo el mundo se va a hacer rico porque todo el mundo va a acceder al mercado europeo donde es muy... No, hay unos Canales de distribución, canales sí, de... sí, sí. Sí, eso es muy, muy estricto, no. Entonces, con esto quiero decir algo y quiero traer a discusión algo que le escuché a Monseñor Henao la semana pasada y que le aprendí. Y Monseñor Henao traía la discusión sobre un texto que escribió el Papa Francisco y que retoma después el Papa León. Y ellos se preguntan dónde está el corazón de la sociedad. Sabiendo dónde está el corazón, sabemos que nos duele como sociedad, ¿no? ¿Dónde está el sufrimiento y qué es lo que hay que sanar? Y creo que la discusión sobre cannabis en Colombia pasa en la reflexión nuestra de entender dónde nos duele y dónde está nuestro corazón. Y el tema del mercado del cannabis está en el norte del Cauca, que es uno de los corazones del movimiento indígena latinoamericano, americano podríamos decir, del mundo, pero además que ha sufrido el conflicto armado desde antes y hasta después del posacuerdo de una forma inaceptable y cruel. Y eso parte también precisamente por la incapacidad que hemos tenido como sociedad de resolver la discusión sobre el mercado de cannabis. Si nosotros como sociedad hacemos y abrimos un mercado de cannabis como si fuera cualquier mercado y no resolvemos y no pensamos y no hacemos el transversal corazón y paz en esos términos, pues vamos a cometer un error que lo que va a hacer es agrandar la brecha entre la distancia de un productor que puede llegar a competir en ese mercado y 15.000, mínimo 15.000 familias que producen cannabis en el país, que quedarían aún más lejos de poder acceder a una transición digna y que traiga paz a sus Por territorios. eso quizás, digo, metiendo un tema así como, pero no, es el mismo tema. Por eso quizás muchos urbanos y gente no entiende qué quiere decir Aida Quilcue en esta Uh-huh. decisión, que creo que es una decisión muy profunda. Es una decisión que está reconociendo eso que estás diciendo. Este no es un cualquier lugar. Uh-huh. ¿Qué es el norte del Cauca? ¿Qué es el Cauca? Cuéntale a la gente que nos ve. Decimos el Cauca. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué esas dos tensiones que representa Paloma Valencia como alguien que tiene una tradición y una historia colonial en ese departamento familiar, por supuesto, terrateniente? Uh-huh. Digo, esto no es una opinión, es real. Uh-huh. Y esa otra cara del Cauca producen, si se quiere, algo que vemos quienes pues sabemos algunas cosas, pero que no termina de entenderse. ¿Qué es el Cauca y qué representa el Cauca como oportunidad para empezar a sanar ese corazón? Uh-huh. Si nosotros nos situamos en el continente tiene como muchos corazones
que laten y que vibran. Y uno puede no sentirlo en el día a día, ¿no? Y todos en la calle yendo al trabajo, en el Transmilenio y eso no. Pero nosotros estamos montados sobre niveles tectónicos que nos constituyen como sociedad. Y cuando uno ve a América Latina, uno puede identificar como latinoamericanos unas latencias sísmicas que están ahí. Y puede temblar y uno no se da cuenta, pero ahí están las latencias. Y hay una latencia, por ejemplo, la de Chiapas, ¿no? En México, ¿no? El movimiento indígena, lo que se ha recuperado, las discusiones también indígenas, no solo de uno, sino de todos, ¿no? Sotziles, zapatistas, toda esta discusión y este ecosistema es muy poderoso. El tema de Guatemala, el tema de Aymara, ¿no? El tema de Bolivia, que el pueblo boliviano indígena organizado logró poner un presidente. Un corazón que no tiene agua alrededor. Un corazón sin agua alrededor. O bueno, agua marina. Marina, sí, que no tiene mar. El movimiento indígena, por ejemplo, ecuatoriano, ¿no? Esa latencia, que eso está ahí. Y el nuestro, ¿no? En toda esta multiplicidad de fuerzas y de naciones indígenas que nos componen, pues una de las latencias es el Cauca y el suroccidente, ¿no? Que es ese lugar además donde justo empiezan las... se abren estas cordilleras, ¿no? Y nos están indicando un camino, ¿no? Entonces, ahí lo que históricamente ha construido el norte del Cauca, ¿no? Cuando hablamos de Toribio, de Corinto, de Jarambaló, de toda esa área que conecta además el Pacífico, porque está ahí bajando al Cali, ¿ya? Es una suerte de rebeldía que no inicia ahorita, y una suerte de organización que no inicia ahorita, sino que es un tema de una larga data, ¿no? En la colonia, cuando hablábamos de las rebeliones en Toribí o en Corinto, era de ellos en una suerte de rebeldía frente a precisamente esto. Y llegan a ser pues el movimiento indígena más importante del país en un escenario en el que esa lógica de instrumentalización de actores no cabe. Esto es mucho más complejo porque es un tema de soberanía indígena que además Colombia ha puesto en el mundo, ¿no? Los pueblos indígenas, aunque nos podamos quejar, tienen un nivel de autonomía mucho mayor que el que tienen en México, por ejemplo, ¿no? O en Ecuador o en Bolivia, ¿no? Lo que han podido lograr es muy poderoso. Entonces, claro, estos poderes llegan a ser lugares de disrupción y de tensión y de violencia y de disputa. Y de poder. Y de poder. Entonces, ahí se juegan muchas cosas y ese es el corazón. Y se juegan muchas cosas para la política de drogas. Fue ahí donde se eligió lanzar la política de drogas de este gobierno, que fue simbólicamente importante, pero como has señalado, creo que planteó la cosa discursivamente, pero operativa y administrativamente hay cosas, como hablábamos en otra conversación, que significan paradojas y contradicciones muy complejas. Nuestra relación con Estados Unidos y con el norte global, que impone esta lógica de sustitución, de conteo para vender sus glifosatos, sus aviones y sus cosas. Yo quería imaginar entonces el camino hacia la despedida de esta conversación, preguntándote por un territorio más vasto del que consideramos en Colombia, que es tu lugar, que es el Amazonas, o en todo caso un lugar dentro del Amazonas. Y lo hago porque creo que esta discusión tiene que ver con el pasado, esta discusión no se puede agotar en el presente, y tiene que ver con el pasado porque hace 120 o 130 años, cuando empezaba la revolución industrial, o llevaba unos años en todo caso, fue un territorio de extractivismo, de violencia profunda que hemos desconectado de nuestra historia. Es como, bueno, esto ahora es coca, pero allá hubo caucho, allá hubo masacres, allá hubo vorágines, allá hubo toda suerte de fantasmas con las cuales también nos convencieron de que allá mejor no fuéramos, dejáramos eso allá quieto, mientras que otros sí van. Otros van y siguen yendo y van sacando, y uno va al Amazonas y ve el mundo entero. En el Amazonas está gente de todo el mundo. Los colombianos creemos que eso es allá. Y ¿cómo se ve Colombia desde el Amazonas? ¿Cómo nos ves
a nosotros, a quienes, no a mí en particular, pero cómo se ve este país desde allá. Ujú. A nosotros nos dicen que somos las márgenes y las periferias del país, ¿no? Es allá donde no hay Estado, dicen. Hay que llevarles el Estado, nos decían en la época del Plan Colombia. Y al contrario, somos el corazón. Ni- y no somos el pulmón, porque Ujú. tampoco estoy de acuerdo con esta idea de que somos el pulmón del mundo, pero somos uno de esos corazones latentes eh, que han estado presentes en la historia del país a lo largo de la configuración del Estado-Nación colombiano, desde un principio. Eh, eh, Esa suerte de invisibilización simplemente es una falta de encarar que siempre hemos estado ahí irrumpiendo en, en la lógica inicialmente católica, ¿no? Los primero estos territorios fueron cedidos al Vaticano para su administración, justo en esa época de los caucheros. Entonces, fue como en esa lógica de que no entendemos qué pasa allá, pero Rafael Reyes era cauchero, por ejemplo, Ujú. ¿no? Los Pastrana, ¿no? En esa época, huilenses, ellos también eran entre caucheros y ganaderos. Entonces, claro, esa suerte de que la gente corona, se hace rica ya, pero invisibilizamos porque ese es el lugar que no entendemos y es preferible no mostrar, ¿no? Entonces, claro, lo que tenemos en estos pasos, mi primera investigación sobre la Amazonía fue ese tránsito de del caucho a la ganadería. Y lo que uno notaba en ese momento es que a los caucheros, en el ciclo del fin cauchero, lo que muestran los estudios es que la ganadería se apuntala cambiando los caminos del caucho por las tierras para la Para el ganadería. ganado. Y ahí es donde se crea y constituye el emporio de los Lara, ¿no? Larandia y esta es la finca más importante de la producción ganadera en el país entre los 30, 40 y 50, pues fue todo ese emporio que imponen los huilenses, estos huilenses que llegan y se quedan y constituyen este acaparamiento de tierras. Y de ahí tenemos unos suerte de extractivismos petroleros, ¿no? Que quieren jugar también a sacar petróleo. No lo logran en Putumayo, con más fuerza ya en los 80s, pero de ahí vamos a transitar en una economía ganadera que se instala como la única opción, ¿no? Con una, y que además va acorde a lo que aquí se habla mucho de la desintegración de la gran hacienda en el mundo andino, pero la desintegración de la gran hacienda, que era justamente esa, es lo que nutre toda esa complejidad y conflictividad campesina que le da fuerza a la formación de las FARC, ¿no? Y a esa rebeldía caqueteña en contra de pues estos grandes gamonales políticos que imponen su ley con anuencia siempre del centro y del Congreso, ¿no? Nosotros tuvimos a Turbay, y Turbay era de la familia Turbay, entonces había estado o no había estado, se enteraban qué pasaba, claramente sabían qué pasaba. Entonces la conexión siempre fue muy estrecha. El tema era la construcción, como dice Margarita Serge, de esas márgenes, De ocultar esa relación. de ocultar esa relación. Entonces, lo que enfrentamos actualmente es una discusión con un ODS, por ejemplo, y la agenda global, que nos convierte primero en el pulmón del mundo. Entonces ahora no es un tema soberano de Colombia, sino como pulmón ahora resulta que todos tienen el poder de decir qué hacer en la Amazonía por encima de las naciones indígenas y de los pueblos campesinos que viven ahí y también de los urbanos, ¿no? De la Amazonía. Y en el posacuerdo están inventándose ahorita con mucha fuerza esta idea de la tierra del crimen. Es el territorio del crimen. Entonces tenemos una serie de investigadores y agendas globales, Una nueva informes. vorágine Exacto, actualizada. actualizada. Hay que llevarles la seguridad, ¿no? La seguridad contra la minería y contra la coca y el narcotráfico y todos estos actores de la deforestación, porque hay que defender el pulmón del mundo. Y entonces todo un aparataje y una narrativa es que esa es la tierra del crimen. Pero ¿quién está
dándole la vuelta a eso de pensando y hablando, pues con las complejidades de la cotidianidad y la convivencia y lo organizativo y la armonización de la fracturada organización social amazónica. ¿Quién está pensando en esos juegos? ¿La seguridad jurídica para quién? Para que puedas salir, acaparar tierras y la conservación hacerse bien en sus lógicas, para que el oro pueda salir sin sangre, porque qué pena mancharlo de sangre, o para los gobernadores indígenas que ahorita están siendo encarcelados por nexos con actores armados, ¿no? Entonces, O para vender bonos de carbono. o para vender bonos de carbono, ¿no? Entonces son esos juegos que se van renovando y la Amazonía necesita ser más, necesita primero que todo también romper la lógica de Bogotá de buscar líderes sociales, ¿no? Su articulación con las regiones es buscando líderes, pero nunca generando espacios asamblearios donde la gente pueda ponerse de acuerdo en cosas y proyectar a futuro un horizonte político. Bueno, es uno que tú, como muchas otras colegas y otros colegas, representan hoy, que creen que hay que sentarse a pensar a la orilla del río, y dejar de pensar solo a la orilla de los despachos. Así que yo te agradezco por todo lo que has abierto, por todos los temas que seguirás abriendo. Creo que esto pasa por descolonizar la mente. Nuestra mente es muy colonial y no lo entendemos, ni lo sabemos, ni lo queremos decir. Y yo creo que eso evidentemente ayudará a construir una política no solo para los territorios, sino sobre todo desde los territorios, que creo que es fundamental en todo lo que has hecho estos años. Así que gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Muchas gracias, Juan David. Se nos quedan varias cosas pendientes y yo sí quisiera decir que a veces el ruido de las cosas no nos deja ver avances muy importantes. Y hay un avance importante que solo quiero dejar en la mesa, que es la discusión de los indicadores con un ODC. Es por primera vez un tú a tú soberano sobre cómo se miden las cosas, cómo se mide este mercado, cómo se miden las hectáreas, cómo se mide la producción y sobre si eso es importante o no y si hay otras variables que hay que ver. Porque un indicador no es un dato simplemente, un indicador es un acto de poder. Y creo que en estos últimos meses, en la dirección de drogas, desde el año pasado con Marcela Tovar, con Darío Sendoya, se empezó a dar la vuelta a eso. Y vamos entendiendo, y hay que decirle a la gente que los datos son actos de poder. Y eso se está logrando revertir pasito a pasito. Entonces, yo agradezco estos espacios porque es la posibilidad de, entre tanto ruido y tanto mugre mediático, poder situar cosas y llamar la atención sobre retos, sobre avances y sobre horizontes futuros, pues. Y pensar juntos. Los datos no significan sino actos de poder. El neoliberalismo nos quiso convencer de que si nos mostraban indicadores positivos, eso nos podía tranquilizar. Por supuesto, nos tiene que angustiar cuando no hay relatos y no podemos entender eso que se nos ofrece como datos. Gracias a ustedes por una nueva conversación pendiente. Ojalá se atrevan a pensar, leer autores del sur global, autores como Estefanía, que tiene múltiples trabajos disponibles, y visiten su página, que es www.alaorilladelrio.com. Gracias. Nos vemos en la próxima conversación pendiente. Recuerden que tenemos una vaca, así que contribuyan ahí con unos pesitos, no para que sigamos, porque de eso no va a depender, sino para que sintamos que podemos avanzar juntos. Nos vemos en la próxima.